En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. En los años 30 del siglo pasado, cuando Canarias empezaba a perfilarse tímidamente como destino turístico, la imagen que se proyectaba en las islas hacia el exterior ya era motivo de atención y preocupación. El cine, entonces en sus primeras etapas, tenía un enorme poder para fijar miradas y estereotipos, y una producción de Hollywood ambientada en Canarias desató una fuerte polémica por la forma en que este se mostraba. Enseguida se lo contamos. Mountain out there is the famous Pico de Teide. Wonderful sight. Paradise. Yes. Like every paradise, it has its drawbacks occasionally. Yes? There's a nasty little business back in those hills. I had the news today by wireless. Yellow fever. Yellow fever? Yes. A principios del siglo XX, Canarias empieza a abrirse al mundo como destino turístico. Es en este contexto cuando una gran producción de Hollywood elige el archipiélago como escenario para una película. Sin embargo, el malestar que generó aquella película en Canarias provocó que nunca se llegara a estrenar en España. De esta historia poco conocida queremos hablar hoy con Gonzalo Pavés, doctor en Historia del Arte y profesor de Historia del Cine en la Universidad de La Laguna. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido a Episodios Insulares. Bien hallado, diría yo. Gracias por la invitación a participar en tu programa. Bueno, es un placer, Gonzalo. Gonzalo, que es además autor del libro Un paraíso herido, de cómo Hollywood reinventó las Islas Canarias, un libro editado por Le Canarien y publicado en 2025. En este libro comienza Gonzalo hablando del descubrimiento de la existencia de esta cinta que se pensaba desaparecida. Fue rodada por la Fox en 1934 y titulada Gran Canaria. ¿Cuándo y en qué contexto aparece esta cinta y por qué provocó tanta sorpresa su descubrimiento? Bueno, en realidad el descubrimiento, habría que decir más bien el redescubrimiento de esta película fue producto del azar absoluto. En los años 90 estaba realizando la investigación de mi tesis doctoral en Los Ángeles y por casualidad, consultando un libro de referencia, me encontré con el título de esta película de la que aquí no se sabía nada en aquel momento. Me llamó muchísimo la atención porque era una producción de uno de los grandes estudios del momento, que era la Fox. Una película que, bueno, no podíamos considerar como una película de gran presupuesto, pero tampoco de serie B, era una película con un presupuesto medio, que en aquella época era relativamente importante, y a partir de esta primera pista empecé a indagar, consultando tanto los fondos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood como de la Universidad de UCLA, donde se conservaba el guión de la película. Pues a partir de ahí empecé de alguna manera a seguir los pasos de esta producción. Una de las cosas primeras que me llamó la atención, porque efectivamente fue también una de las cosas que intenté hacer en aquel momento, fue de ver la película. Porque en la Universidad de UCLA tienen un fondo de películas muy importante y también me llamó la atención de que no existiera. A partir de ahí empecé un poco a indagar para ver qué es lo que había sucedido con esta película. Ya de vuelta a las islas fue cuando empecé a investigar en los fondos de la hemeroteca de aquí de la Universidad de La Laguna, y fue cuando empecé a darme cuenta que efectivamente había habido alrededor de la película una polémica en la prensa sobre todo, y a finales del siglo pasado o principios de este fue cuando tuve noticias de que existía una copia en el MoMA de Nueva York, y allí fue cuando por primera vez pude ver la película, que se conserva en una copia de 16 milímetros.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar efectivamente de esa polémica, pero para entender la polémica, que nos ayuda además a conocer a la población, a los canarios de la época y también las circunstancias de esa época, vamos a conocer primero el contexto en el que se produce la grabación, el rodaje de esta película, que se basa en un libro, en una novela de un escritor escocés que había ganado gran popularidad entre el público. Cuéntanos un poco la historia del libro brevemente y cuál es la conexión de su autor con Canarias para llamar a su libro como la película. El autor de la novela, que se llama Gran Canaria, era un escritor escocés, católico ferviente, que en realidad había ejercido primero como médico. Él había estudiado medicina, se llamaba J. Cronin. Ahora a lo mejor a los oyentes pues no tendrán ningún tipo de referencia acerca de este autor, pero sin embargo en los años 30, a principios de los años 30 y 40, se convirtió en un escritor realmente de éxito. Podríamos decir que fue, si no el creador de la fórmula de los bestsellers, uno de los primeros que la aplicó, y de hecho fue un novelista con enorme éxito a lo largo de esas décadas, ¿no? Hasta tal punto es así que de sus novelas, además de Gran Canaria, se hicieron 10 adaptaciones más de alguna de sus obras literarias, y una serie en los años 60-70 producida por la BBC, que estuvo en emisión desde 1962 hasta 1971. No es muy habitual que un escritor o un novelista tenga tantas adaptaciones al cine, o en este último caso que he señalado, a la televisión. Eso nos habla de un escritor que tenía muchísima popularidad, que tenía muchísimo éxito de cara al público potencial en los cines o en la pantalla de televisión, ¿no? Y es muy interesante en ese sentido, porque Gran Canaria fue como su tercera novela. Él está unos años ejerciendo como médico en el país de Gales, y como consecuencia de una enfermedad le diagnostican una úlcera intestinal, y entonces tiene que abandonar la medicina, y decide apostar por la literatura, y a partir de ahí empieza a hacer sus primeras novelas. Gran Canaria es la tercera que publica en 1934, y curiosamente es la primera que se adapta al cine. Y la relación que tiene Cronin con Canarias, o por qué, podríamos decir, por qué le interesó realizar, ¿no? Escribir una novela cuya acción transcurriera en las islas, es interesante porque Cronin, una de las primeras cosas que hace después de abandonar la medicina es viajar. Y va a viajar por todo el mundo, como él lo plantea un poco como si fuera una fase, una etapa de conocimiento, de investigación, ¿no? In situ de diferentes lugares. Y al parecer, y así por lo menos lo recojo en el libro porque pude consultar sus memorias, su biografía, su autobiografía, perdón, él va a estar en Tenerife. Y eso habla un poco de por qué en la novela hay tantas referencias a lugares exactos, a localidades, a situaciones históricas, que resultan, por lo menos a mí me resultaba claro, que hablan de un escritor que por lo menos conocía geográficamente las islas, que había visitado, como tantos otros británicos. Hay que también poner esto en contexto, como tantos otros británicos desde finales del siglo XIX habían estado visitando las islas de una forma bastante asidua, ¿no? Y es la Fox la que se interesa por hacer esta película, pero estamos en el año 1934, como decía. Se había generalizado ya desde hacía pocos años el cine sonoro, y Estados Unidos superaba la Gran Depresión de 1929, lo que hizo proliferar, según cuentas en el libro, películas que abordaban temas como el divorcio, el adulterio, la prostitución. Estos temas incomodaban mucho a ciertos sectores de la sociedad estadounidense, personas con poder, que además condicionaron después este rodaje. ¿Qué ocurrió? Sí, este libro, esta monografía, un poco lo que hace es contar la historia de cómo fue la producción de la película, ¿no? Desde la novela, desde la adaptación de la novela de A.J. Cronin hasta que se estrenó la película. Y en ese proceso de elaboración de la película, ¿no? De construcción de esta película, de esta ficción, había un elemento muy importante que era la censura. Aunque parezca mentira, en Estados Unidos hubo censura cinematográfica
desde muy temprano, pero es que en los años 40, en los años 30, esta censura se institucionalizó. Y no fue una censura oficial, quiero decir, no fue una censura gubernamental, fue una censura, una autocensura de la propia industria, que, presionada sobre todo por los sectores más conservadores de Estados Unidos, ¿no?, de la sociedad norteamericana, y especialmente por la Iglesia Católica, se ve obligada a crear como una especie de manual para los cineastas de los temas que debían ser evitados en las películas, ¿no? Temas y palabras que no se podían utilizar, bueno, digamos un repertorio bastante amplio. ¿Y esto cómo afectó a la película, Claro, a Gran Canaria? ahí efectivamente esto es una cosa también interesante que planteo en el libro, y es que qué había en la novela que provocó que ya desde un primer momento la película fuera un tanto polémica, ¿no? Por lo menos en la producción. Y básicamente el código de censura norteamericano se preocupaba por 3 o 4 cosas de una manera muy clara. Por un lado era la representación de la violencia, por otro lado la representación de las cuestiones sexuales, en menor medida todas las cuestiones que tuvieran que ver con los vicios, y entienda el vicio desde el alcohol hasta el juego, ¿no? Y algunas palabras malsonantes que evidentemente no se podían oír, escuchar. Y está bien lo que apuntabas tú en la pregunta, porque estamos en los primeros años del cine sonoro. Era la primera vez que se podían utilizar palabras, ¿no?, en el diálogo en la película. Entonces, la novela tenía un elemento que en aquel momento era un poco, ahora nos parece un poco ingenuo, pero era un posible adulterio entre los dos protagonistas, ¿no? Entre el doctor que viaja, ¿no?, a Canarias para de alguna manera redimirse de una culpa que siente por haber utilizado una vacuna experimental que provocó la muerte de varios de sus pacientes, con una dama inglesa que regresa a Canarias para encontrarse con su marido que vive aquí. Esa situación, obviamente, la censura trató de controlarla, pero además existía otro elemento, que era la existencia de una pareja de misioneros que venían a Canarias con el fin de establecerse aquí y, bueno, pues hacer proselitismo aquí en las islas. Y el problema era cómo se representaban a estos misioneros, porque en la travesía desde Liverpool a Canarias eran 2 hermanos, ¿no? Tranter, que es el nombre de este personaje, era seducido por otra mujer que además estaba divorciada. Como pueden ver, claro, era como toda una serie de elementos que los censores, que estaban completamente prohibidos, entonces trataron de alguna manera acotar todas esas cuestiones. Y la censura no estaba tan preocupada porque se presentase un adulterio o que se presentase de una manera muy clara la seducción de un representante de una iglesia, en este caso protestante. El mayor problema que tenía la película es que estos personajes no sufrían un castigo. Es decir, que en el cine americano tú podías representar un divorcio, tú podías representar un adulterio, pero tenía que quedar bien claro al final de la película que esos culpables, ¿no?, entre comillas obviamente, debían ser castigados. Hemos leído la novela Grand Canary que usted tan amablemente nos ha remitido y la hemos encontrado de gran interés. Desde nuestro punto de vista, la mayor dificultad se encuentra en el personaje de Tranter. Su posición recuerda ligeramente a la del misionero de Rain, que tratando de salvar a una pecadora, termina él mismo perdiéndose. Carta de Joseph Brin de la Production Code Files, remitida al coronel Jason S. Joy, fechada el 26 de febrero de 1934. Bueno, la película se rodó entre el 9 de abril de 1934 y mediados de mayo de ese mismo año, un mes de rodaje. ¿Se vino a rodar a Canarias? No, que esa es otra de las cosas interesantes. En aquella época, a principios del sonoro, los estudios empezaron a abandonar el rodaje en exteriores, porque costaba mucho. Y lo que hacían era reconstruir los lugares que se querían utilizar dentro de los propios estudios. La película es una película rodada con decorados en Los Ángeles. ¿Vale? Esa es uno de los motivos por los cuales después la polémica en Canarias va a ser tan fuerte, ¿no?
Solo existe una serie de planos a lo largo de la película que son como insertos. O sea, los insertos son planos que se incluyen, ¿no? De vez en cuando a lo largo de la narración, que parecen que pueden haber tenido el origen, ¿no?, en algún documental que la Fox rodaba, porque la Fox tenía como una sección que rodaba documentales que se proyectaban antes de las películas, se llamaban las alfombras mágicas, y tenemos constancias de que se rodaron al menos dos, una en Tenerife, que se llamó Las Islas Venturosas, y otro en Gran Canaria, que se titulaba Un día en Gran Canaria. Es posible, porque era una práctica habitual, que descartes de estos documentales fueran utilizados después en la película como para dar un aire de verosimilitud a la ficción, ¿no? Pero la película, si la pregunta es, ¿la película se rodó aquí?, la respuesta tiene que ser no, en ningún caso. La Fox está impresionando una película en Canarias. Se encuentra en Tenerife desde hace días un grupo de técnicos cinematográficos de la productora norteamericana Fox Film Corporation, con el propósito de rodar en aquella isla un documental con su paisaje, costumbres, cantos y danzas regionales y otras curiosidades. Diario de Las Palmas, publicado el 6 de diciembre de 1933. ¿Cómo se reflejaban las islas en esta película? Que esto va a tener que ver también con esa polémica que vendrá después. Había como tres o cuatro, si tuviéramos que resumir, 3 o 4 cuestiones que fueron polémicas. La primera cuestión era acerca de la representación de los isleños, de los canarios, ¿vale? Si cualquier espectador ve esta película se da cuenta de que aquello tiene de canarios lo que... Parece más bien mexicanos, ¿no? Parecían mexicanos, se quejaban de que las mujeres aparecían descalzas, desgreñadas. La ambientación, los hombres eran como machitos mexicanos, ¿no? Matones mexicanos. La ambientación general, ¿no? Porque se ve algunas escenas callejeras de Santa Cruz, pues Santa Cruz parece más, no sé, una zona de Centroamérica, que por los atuendos de los personajes, que Canarias. Y después la arquitectura mezcla elementos castellanos con andaluces, es decir, es un batiburrillo. El segundo elemento es el Teide, porque hay un momento en la película en la cual el barco hace una parada en Las Palmas. No llegan ni siquiera los personajes, no llegan a acceder a Las Palmas, sino simplemente se ven en el barco, y a través de un ojo de buey uno de los personajes señala a la isla y dice, bueno, esta es la isla donde allí se puede ver el pico del Teide. Y por último, y también muy importante, fue que la película gira en torno al estallido de una epidemia de fiebre amarilla en las islas. Cuando el protagonista, llega a las islas, se encuentra que efectivamente se ha desatado una epidemia muy importante en Santa Cruz, y una de las que se va a ver afectada va a ser precisamente esta dama británica, a la que tratará de salvar, inoculando esta vez con éxito de nuevo esta vacuna experimental, ¿no? Y estas son básicamente las cuestiones que van a causar más polémica en su momento. Y señalabas ese error de que el Teide se ubicara en Gran Canaria, pero también en el mapa que aparece en la película, el barco sí. para en La Palma, ¿no? Eso también es otro ¿Tienen un batiburrillo ahí de islas? Sí, porque se han visto películas clásicas, normalmente a veces para aligerar la narración se colocaban mapas en las cuales se iba indicando el trayecto de, pues en este caso un barco, puede ser un avión o lo que sea, ¿no? Y se ve claramente, hay 2 momentos en los cuales se ve cómo con una línea discontinua van señalando la trayectoria del barco, y efectivamente pasa por Gran Canaria, y en lugar de ir a Santa Cruz, que es lo que ocurre en la novela, se va a Santa Cruz, pero de La Palma. Y ahí es donde fondea, con lo cual yo entiendo que cuando los canarios que estaban en el exterior empezaron a ver esto, claro, pues se echaron las manos a la ¿cómo cabeza. surge la polémica? Porque en Canarias la cinta no se llegó a estrenar nunca. Nunca. Y con las De comunicaciones hecho, como eran entonces, ¿cómo se enteran los canarios de que esta película estaban saliendo las islas de esta manera?
De hecho, la película se estrenó, podríamos decir, por primera vez en Canarias hace 6 meses en el TEA, en Santa Cruz de Tenerife, que la pudimos ver, subtitulada, afortunadamente. La polémica estalla en primer lugar en Argentina. Allí sí se había estrenado, y se estrenó con el título Romance en Canarias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues un representante, uno de estos isleños emigrantes que formaba una comunidad canaria en Argentina, en Buenos Aires, vio la película y dio la voz de alarma en el sentido de qué es lo que han hecho con las Islas Canarias, hablaba de todas estas distorsiones y escribió una carta que fue publicada en la prensa de Gran Canaria, porque fue la prensa de Gran Canaria la que más siguió este tema, ¿no? No tanto Tenerife, que es curioso, ¿eh? El barquejo llega al puerto de La Luz, en la isla de Gran Canaria. La cámara pone su lente sobre nuestra formidable bahía. ¿Y sabe usted, isleño amigo que nos lee, lo que capta? Pues un trozo de costa más hostil que la mar fea, unas casuchas de piedra y barro, asentadas sobre la aridez de unas lomas, y detrás de esas lomas, el pico del Teide. Es para deslomarse uno de risa. Publicado en Diario de Las Palmas el 17 de noviembre de 1934. Enseguida, pues claro, empiezan a haber una sucesión de artículos en la prensa insular de Gran Canaria, en la cual pues ya empiezan a llegar noticias de diferentes comunidades canarias en el exterior. Se sabe que se estrena en La Habana. Mercedes Pinto, que en ese momento estaba también en América, va a ver la película y va a escribir una serie de artículos reivindicando, ¿no?, a las islas, ¿no?, la imagen de las islas, y denunciando, ¿no?, lo que ella consideraba un atentado que se había hecho por parte de los norteamericanos. También ocurre en Londres, digamos que va como en cascada, y todo ese diferentes voces, ¿no?, que se van alzando en diferentes puntos del planeta, sobre todo de Sudamérica, van a ser recogidas continuamente por la prensa de Gran Canaria, como he dicho. Y eso va a empezar a inquietar a las autoridades de la isla, sobre todo al Sindicato de Iniciativas y a la Junta Provincial de Turismo, que creo que dependía en aquel momento del Cabildo. Ajá. Es aquí cuando ya se da un paso más allá, ¿no? Porque ya no estamos hablando de una polémica en la prensa, sino que ya las propias instituciones empiezan a preocuparse por la película. Claro, ¿no? porque hay que entender el contexto también aquí, una polémica que surge en un momento en el que las islas empezaban a poner los cimientos de su posterior industria turística, y esta imagen de las islas les hizo temer lo peor, un peligro para un negocio que empezaba a emerger. Sí. Eso es lo más interesante, porque justamente en este momento en las islas en general, ¿no?, especialmente en las capitalinas, ¿no?, en Tenerife y en Las Palmas, que habían sido las que habían tenido una tradición anterior, ¿no?, de este turismo terapéutico del que hablaba Nicolás Lemos en su momento, en el que, bueno, la gente europea venían aquí en busca para sanarse, básicamente de enfermedades respiratorias. Pero en los años 30 se comienza a establecer lo que va a ser nuestra industria del turismo, ¿no? Esto hay que entenderlo como un movimiento general de recuperación de la identidad canaria, del tipismo. Ahí está Néstor Martín de la Torre, Adalberto Benítez, en diferentes campos. Hay José Rivero, ¿no?, en el cine también, que intentan recuperar la identidad canaria y un poco crear una imagen, y esto es interesante porque están recreando una imagen de las islas como un paraíso. Idealizada, en ese sentido, ¿no? Claro, una visión idealizada. En ese sentido es interesante porque de lo que va este libro es de la contraposición entre una imagen idealizada por parte de nosotros, de los canarios. Estamos construyendo una identidad, pero es una identidad en donde hay mucho de romanticismo, idealización, frente a una imagen exterior que nos muestra todo lo contrario. Entonces es en esa contraposición en la que se encuentra la película, ¿no?, entre la imagen que los demás tienen de nosotros, o al menos los estadounidenses proyectan de nosotros, y la imagen que queremos nosotros proyectar. En este momento, claro, se está poniendo los cimientos, y se teme que una película como esta, una película americana, que piensa que estamos hablando de Hollywood clásico,
que era la potencia cinematográfica más importante del mundo en aquel momento. Sí, las películas americanas se estrenaban por todo el mundo. Entonces, claro, parece lógico entender, es miedo, entendible, ¿no? El miedo que podía suscitar esta película, ¿no? ¿Qué se pretende con este film, aparentemente envuelto en una fábula almibarada? La alta importancia del negocio ha excitado la ambición económica y la ética ha sufrido un vejamen más. Hay por qué suponer que determinadas empresas de turismo, ligadas por una extensa red económica, se han propuesto desplazar las corrientes del Atlántico usando para ello del medio poderoso de propaganda constituido por el cinema. No cabe otra explicación. Publicado en Diario de Las Palmas el 22 de noviembre de 1934. Y ya vemos que en Canarias las administraciones, por lo menos en Gran Canaria, empezaron a actuar. ¿Qué ocurrió en España? Porque estaba entonces presidida por un gobierno republicano encabezado por Alejandro Lerroux. ¿Cómo actuó en este incidente que también tomó partido? Sí, pues es curioso porque digamos que esta película me ha permitido también sumergirme en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que afortunadamente tenían un expediente muy completo de lo que había sucedido con esta película, con lo cual a lo largo del tiempo he ido como completando piezas en el puzzle, ¿no? Y lo más interesante de esto es cómo casi muy rápidamente, ¿no? A principios del año 35 la película se estrenó en Estados Unidos, a mediados del 34, a principios del 35 ya el gobierno español empieza a escuchar, al principio en Nueva York, a través de una alianza que se llama la Alianza Republicana Socialista de españoles que empiezan a manifestar su malestar. Y llega a oídos del gobierno español y le pide al embajador en América, en Estados Unidos, que investigue qué es lo que está pasando con esta película. Efectivamente, el embajador pues le señala que sí, que existe esta película, que hay este malestar, que efectivamente hay esta confusión, vamos a decirlo así, ¿no?, con respecto a las Islas Canarias. Y el gobierno republicano lo que hace es mandar, digamos, una orden, ¿no?, a todas sus delegaciones a lo largo del mundo para ver si la película se ha estrenado en esos países y cuál es la repercusión que está teniendo en cada uno de esos países. Hasta tal punto llegó el tema que el gobierno español consiguió, no solamente va a prohibir la película aquí en España, sino que va a prohibir la película, va a conseguir que países de Europa como Portugal, Holanda, Francia, Yugoslavia, Hungría, Lituania, ¿no?, todos estos países van a prohibir la proyección, distribución y proyección de la película en sus países. También en Estados Unidos, en América Latina, ¿no?, sobre todo en Centroamérica, todos los países, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela también, Brasil incluso, o sea, incluso en África, Egipto va de alguna manera a apoyar a toda esta gran movimiento de censura de la película, lo cual habla acerca de la preocupación que no solamente se suscitó en Canarias, sino también en España, por una película que ni siquiera habían visto, porque es algo que, es lo más curioso, tenemos, ¿no?, que tener claro, que toda esta polémica se generó sin que nadie en Canarias ni en España hubiera visto jamás la película. ¿Y qué argumentó la Fox? ¿Porque se llegó a contactar o la Fox llegó a enviar algún comunicado, a dar explicaciones? Sí, porque claro, todo esto es interesante porque te ves la oportunidad de haber estado investigando archivos en Estados Unidos y aquí te da la oportunidad de ver cómo toda esta polémica se vio allá, ¿no? La polémica en Hollywood llegó muy tarde. Digamos, cuando los ecos de toda esta gran movida, ¿no?, tanto mediática como política, llegó a la organización empresarial, ¿no?, que es la que controlaba la industria americana en aquellos momentos, ya la película había terminado su recorrido comercial en Estados Unidos. Sí, cuando William Hayes, que era el representante de esta, entiéndanlo para que los oyentes entiendan, era como una especie de COE, ¿no?, la Confederación de Empresarios de la Industria Americana, ya le llegan los ecos de toda esta polémica. Él dice, bueno, pero ¿y qué quiere que hagamos si ya la película prácticamente ha terminado su recorrido? O sea, ya no nos interesa más allá de esto, ¿no? Entonces, lo que plantea el gobierno español es interesante, porque lo que le plantea
a la industria de Hollywood es la creación de un consulado especial en Los Ángeles para que toda producción americana cuya acción transcurre en España, el guión pase una supervisión previa en el consulado español. Uh-huh. Y esto es algo que, digamos, la industria va a acceder. De hecho, no solamente lo hace con España, sino que va a tener diferentes representantes italianos, franceses, de diferentes países, para que esto se hiciera efectivo. Es decir, que hubiera una supervisión no solamente de la censura a nivel moral, ¿no?, como hablamos anteriormente, sino también en cuanto a la representación de determinadas nacionalidades. ¿Por qué? Obviamente por una cuestión puramente económica. Basta saber el dato de que el 35% de los rendimientos de cualquier película americana, en aquel momento estoy hablando, ahora quizás sería mucho más, pero en aquel momento el rendimiento de una película en taquilla venía del exterior y a ningún estudio le interesaba que sus películas fueran prohibidas en ningún país. Claro. Uh-huh. Entonces, Hollywood, por su propia naturaleza, trataba de hacer productos que fueran completamente asépticos, desde el punto de vista moral, pero también desde este punto de vista. Bueno, pues para quien tenga interés en conocer más sobre esta historia, sobre esta película, sobre la polémica que generó, tiene mucha más información y más detallada en ese libro escrito por Gonzalo Pavés, Un paraíso herido, de cómo Hollywood reinventó las Islas Canarias, un libro muy interesante donde pueden encontrar mucha más información. Gonzalo, muchísimas gracias, ha sido muy, muy amable por trasladarnos esta otra historia de la Canarias, ¿no?, de los años 30. Gracias a ustedes por la oportunidad de difundir, ¿no?, los trabajos que llevamos a cabo en la universidad desde diferentes perspectivas, porque yo creo que es una labor realmente importante y que debe ser conocida por aquellos que al final nos están pagando nuestro sueldo, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Pues nosotros encantados y agradecidas de poder difundirlo. I knew you'd put those smashed up bits together again. They are together again. But I'm afraid I didn't do it. It was thanks to Gran Canaria. Hoy hemos contado con la voz en los textos históricos de Víctor Reyes y Cintia Quintana. De la edición técnica se ha encargado Fernán Domínguez. Gracias a ustedes por acompañarnos un programa más.